Los periodistas. Los periodistas. Muy buenos días. Ya está el doctor Luis Ignacio, también lo aceptamos de una vez en la mesa. Pues bienvenidos al Blue Monday. Hoy es el Blue Monday, el día que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Coincide la fecha con el Blue Monday de los Estados Unidos, así se le denomina el día más triste. No sé si habrá alguna relación entre lo uno y lo otro. Saludo al señor José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez. Saludo al señor don Humberto Aguilar y Coronado. Saludo al señor don José Ojeda y Bustamante. Y al doctor Luis Ignacio Arbezú. ¿Qué eres? Verduzco, Verduzco. Perduzco. Produzco como produzco. No, No, Perduzco. No sé si Claudia Ramón y Pérez se contactará o no porque andaba de viaje y entonces eso se le dificultaba un poco. Blue Monday, así le pongo al día de hoy en relación a los avances en el programa de los periodistas de este lunes en su nueva dinámica donde ya hacemos reels que se transmiten en las redes sociales y están jalando, ahí van. La de Instagram ahí ya está jalando un poquito, en X estamos bien, ahí no hay, en Facebook también tenemos muchísimos seguidores, pero Instagram y TikTok, que son las nuevas en las que entramos, ahí va. A ver, ahí les van algunos datos. Peter Thiel, el superasesor de Trump, dice: nuestro antiguo régimen, como la aristocracia de la Francia prerevolucionaria, pensaba que la fiesta nunca terminaría. Para entender la revolución, el cambio de régimen al que aspiran Donald Trump, Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon y muchos otros, a menudo con intereses contrapuestos e irreconciliables, hay que pensar en los tres niveles a la vez. El más obvio e inmediato tiene que ver con los nombramientos de altos cargos, las promesas de bajadas de impuestos y las deportaciones masivas junto a los aranceles. El segundo es el que hasta ahora ha causado mayor desasosiego. Trump no cree en un orden internacional basado en reglas y a su modo palmerstoniano cree que ni él ni su país tienen aliados permanentes, solo tienen intereses. Por lo tanto, se vende como el gran estabilizador del tablero global, el rey de la paz, y lo hace mientras amenaza o bromea sobre anexiones o intervenciones militares a sus principales socios, y también con romper la OTAN o no defender a quien está comprometido si es atacado por Rusia. El economista Branko Milanovic, uno de los analistas más interesantes que hay en este momento, cree que estamos también ante el fin del neoliberalismo global, tal y como lo habíamos conocido, y no solo por Trump, que ha cabalgado más que liderado un descontento, sino porque el planeta entero poco a poco y paso a paso ha ido renunciando a sus fundamentos. El 20 de enero, el Blue Monday que yo he puesto, marca un fin simbólico para el neoliberalismo global. Ambos componentes han desaparecido. El globalismo se ha convertido ahora en nacionalismo. El neoliberalismo se ha aplicado únicamente a la esfera económica. Sus partes sociales, la igualdad racial y de género, la libre circulación de la mano de obra, el multiculturalismo, etcétera, han muerto. Solo quedan los bajos tipos impositivos, la desregulación y el culto a las ganancias. Es una síntesis de un artículo que sale publicado en una edición especial premium en el diario El Mundo, firmada por Pablo R. Suances y José Chu Piñeiro. Ambos son corresponsales de El Mundo en Washington, e hice un extracto de lo que me parecía definía lo que se avecina dentro de un par de horas. El cierre de TikTok deja a 170 millones de cuentas de usuarios sin comunicación después de la decisión del tribunal en Estados Unidos. Los latinos celebran la noche del sábado el triunfo de Trump. El grupo Salinas, patrocinador del evento junto con PepsiCo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el grupo Los Tres de la Habana
le dieron la bienvenida al presidente de Argentina, Javier Milei. También estuvo el senador por Florida, Marco Rubio, nominado por Trump para encabezar el Departamento de Estado. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que ha sido nominada como secretaria de Seguridad Nacional. Asistió también el sábado por la noche, esto fue el sábado por la noche, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., nominado al Departamento de Salud y Servicios Humanos, el senador por Texas Ted Cruz y por supuesto Donald Trump Jr., entre otros. Asistieron a este baile inaugural hispano Altagracia Gómez, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Verástegui, Carlos Slim Nelú, Carlos Slim Domit, Christopher Landó, el que fuera el embajador de los Estados Unidos en México y una persona importantísima en el gobierno de Trump a partir de este día. Es un supersecretario, subsecretario, Ron Johnson, el embajador que ha sido designado ya por Trump para México. Mientras ellos cenaban, mientras se daban los abrazos y Slim decía a sus seguidores que no hay problema, que México y los Estados Unidos siempre han estado unidos y que vamos a seguir unidos, que hay muchas cosas que nos unen. Así lo dijo, dice, no solo por la pues, frontera estamos unidos, sino también por la migración, el conocimiento entre los dos, los mexicanos que han venido a trabajar y han hecho un trabajo extraordinario, dijo el señor Carlos Slim. Pues mientras ellos cenaban, se registraban incendios en la frontera de Chihuahua con Estados Unidos. Los problemas aumentan, amenazan las redadas masivas en Chicago. La ciudad de Matamoros, Tamaulipas, también fue escenario de preparativos en cuanto a los refugios y a la violencia que se está presentando por la persecución a los migrantes, muchos de ellos venezolanos. Un poquito de la aldea. El asesinato de Juan Manuel Centeno Jiménez, conocido popularmente como Chon, era el candidato fuerte a la presidencia auxiliar de San Pedro Sacachimalpa. Y esto apenas es la punta del iceberg de una grave crisis de inseguridad pública que incluye extorsiones, ejecuciones y asaltos en toda la zona de influencia de la presa de Valsequillo y que las autoridades municipales y del gobierno del estado y el federal no han venido resolviendo, lo han ignorado sistemáticamente. Por lo menos 60% de los negocios de la zona de Valsequillo ya estarían pagando derecho de piso, que es una extorsión en promedio de 5,000 pesos mensuales, que los propietarios son obligados a erogar a cambio de que grupos criminales les permitan vender. Esto según lo documenta Fermín Alejandro García en la jornada de Oriente a través de su columna Cuautitlán. Y finalmente, en la aldea, Felipe Velázquez volvió a impugnar el triunfo de Mario Riesta ahora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Comisión de Justicia del PAN y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ya desecharon anteriormente la queja de Felipe Velázquez, pero Felipe Velázquez insiste en este asunto. Y hasta la doctora Claudia Ramón Pérez también con nosotros en este Blue Monday. ¿Quién arranca? Muy buenos días. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Por orden de aparición. Si encienden sus micrófonos, será mejor. Tienes toda la razón. Bueno, yo, si quieren comentar rápidamente, el día de mañana será un día muy importante para, yo creo que para el mundo, por las repercusiones que traerá con esta idea. Estamos el lunes. Caray, hombre. Perdón, A ver, perdón. otra vez. Tan, 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 Hoy, tan. hoy El será día un de día hoy es un día importante. muy importante, dado Blue que Monday, Blue Monday. es un Blue Monday, más allá de eso, las repercusiones que traerá la llegada al poder nuevamente del presidente Donald Trump, me parece que verán reflejadas rápidamente en diferentes formas para el mundo. Yo creo que para el mensaje que se va a dar con la invitación que se dio a solamente algunos presidentes y mandatarios
creo que implica un cambio importante en la alta tradición norteamericana, ¿no? Y por otra parte, yo creo que esta señal que se dio el día, en la madrugada de hoy, ahí me parece que fue en Matamoros, Tamaulipas, ¿no? En No, Chihuahua perdón, en y en Ciudad Juárez, Matamoros, en en ambos Matamoros. sitios. Pero se van a ver reflejados en diferentes puntos este tipo de actitudes que están presentando por parte de los migrantes. Me parece que Trump va a cerrar la frontera inmediatamente. En el momento en el que él tome protesta, me parece que ya está dada la instrucción de la movilización en la frontera de nuestro país. Y me parece que esto, más que afectar a mexicanos que se quieran ir ahorita a Estados Unidos, va a afectar a todas esas caravanas de migrantes de los países sudamericanos y centroamericanos que han estado pasando por nuestro país. Y entonces nuestro país va a tener un gravísimo problema porque los albergues están saturados. Si empiezan a regresar a más gente, me parece que va a haber un colapso en eso. Y esto será, por cierto, una prueba de fuego, pues para el que fue nuestro gobernador hasta hace unos días, y veremos pues de qué material está hecho y veremos si el Instituto Nacional de Migración va a tener facultades y poder precisamente para decidir lo que sea mejor para nuestro país y para los migrantes. Donald Trump es un personaje controvertido, pero nadie podrá decir que está tonto. Pueden o no estar de acuerdo con sus ideas y creencias. Y por otra parte, pues me parece que la clase empresarial, así como estuvo bien con López Obrador, está bien ahora con Trump, le hacen una cena. Yo, desde que José Manuel Rodoreda dejó de ser el líder empresarial, dejé de creer en los empresarios. Entonces, es un mensaje fuerte Dice, también hacia México. José Manuel dice que él también dejó de creer en los empresarios. Es un mensaje fuerte para el gobierno mexicano que estos eh, empresarios, salvo Ricardo Salinas, pues los demás siempre habían estado, digamos, de acuerdo con las políticas que ha seguido la presidenta Sheinbaum del expresidente López Obrador. Entonces, eh, creo que hay que estar atentos. ¿A qué hora es la toma de protesta? Como a las 11 de la mañana, ¿no? 11 y pico. Habrá que estar atentos del mensaje de los asistentes y a ver qué pasa a partir de mañana. Yo creo que ¿Quién sí más? será ¿Quién más? un día triste para un Blue Monday para Joe Biden y compañía. Es bueno que No, otra vez tenemos problemas con tu sonido, doctora. uy, Sí. detengo el video. Ahí Sí, es está que, es mejor. que tu ancho de banda es muy pequeño. No, pues se supone que tengo la más alta de. Voy a quemar gente de megacable. Pues yo creo que no la tienes bien conectada, o no sé si estás inalámbrica o si estás con cable. Sí, inalámbrica, Pues ese es el inalámbrica. problema. Ese es el problema. Sí, Mm, Ponla con cable. bueno, sí, definitivamente. Les decía que a mí me parece que, eh, pues, la reconfiguración geopolítica que está planteando pues se viene también como uno de los elementos importantes que va muy ligado también al tema de la migración, ¿no? Porque en política exterior, pues, eh, por lo que ha dicho, pues promete alinearse con Israel en Medio Oriente, los desafíos que plantea con China, las declaraciones en torno a la guerra de Rusia en Ucrania, ¿sí? Entonces, me parece que esos elementos también están sobre la mesa. Y bueno, ya lo mencionaba Beto con el hecho de expulsar a millones de extranjeros indocumentados. Se espera que sea una de las mayores deportaciones en la historia de Estados Unidos. Eh, eh, en ese sentido, se calcula que, por ejemplo, en la pandemia, si no mal recuerdo el dato, había 5 millones de indocumentados en trabajos esenciales. Y bueno, pues si nosotros nos vamos a la industria de la construcción, a la agricultura,
pues el número aumenta considerablemente, ¿no? Y la promesa que ha hecho de seguir construyendo el muro entre ambos países, que es otro de los temas con los que viene presionando al gobierno de México. Y el tema también de los aranceles, ¿no? Que es otro de los asuntos que que nos están presionando, digo, nos están presionando a los mexicanos. ¿Quién sigue? Están como que no quieren hablar, como que les cuesta trabajo el tema, ¿o qué? ¿Quieren hablar de No, modas? no, ¿Quieren hablar no. de... Mira, es que yo la verdad ya no entiendo. No entiendo. Nadie se suicida. Vamos a empezar por ahí. Así, políticamente hablando. No se suicida. Y menos se van a meter en problemas. Yo creo que así como Trump fue la primera vez que hablaba mucho y ejecutaba poco, creo que va a ser un poco ese juego. Me llama mucho la atención los empresarios mexicanos que están allá, que son los que aquí en un momento determinado fueron repudiados, excepto la señora encargada, y están allá. O sea, yo no, yo, el problema de los migrantes es el problema que veo fuerte. ¿Por qué? Porque se la trae clavada desde hace mucho. ¿Y en qué sentido? En que ahora sí está dispuesto a jugarse el todo por el todo. Y yo creo que no lo está viendo tanto en función de negociación, sino van a empezar a escoger por dónde. Tengo entendido, medio leí rápidamente hoy en la mañana algo, de que ya en algunas ciudades de Estados Unidos ya estaban preparando la redada de migrantes en forma masiva. Creo que Chicago? era de Chicago, ¿no? Sí. Que es donde hay muchos migrantes, y lógico, ahí hay muchos indocumentados. Y van a quitar al migrante que no les es productivo, porque no todos los migrantes son productivos. Entonces, yo creo que van a empezar por ahí y hacer fuertes las cosas. Y va a seguir con su obsesión del muro, y ya no va a ser la negociación que hizo con el gobierno anterior de el muro ponlo tú con la Guardia Nacional allá abajo, porque no funcionó. Porque la política propia de México no funciona en ese sentido. México sigue aceptando a todo el mundo y no es lo que está buscando este señor. Entonces, sí veo un problema para México con la cantidad de gente que le puede llegar de golpe, porque aquí esto tiene que ser, para que le funcione, tiene que ser una cosa que en un mes tiene que haber repatriado a prácticamente los que repatriaron en todo el año pasado, para que se note fuerte, ¿no? Si no, no se va a notar fuerte. Y creo que ese es un problema que va a tener México. Estados Unidos no lo va a hacer, no comen lumbre. Su problema de lumbre va a ser con sus asesores que tiene, empresarios, que todos ellos traen pugna. Ahí es donde va a venir el problema económico de Estados Unidos. Pero Por suerte tenemos una semana para saberlo. de una semana, yo creo que Sí. antes. No, no, bueno, para que nos sentemos de nuevo nosotros, una semana. Mm, ok, Pero yo veo que todos los anuncios, todo lo que ha dicho los críticos y los no críticos, los que lo apoyan y los que no, coinciden en que el Trump 2.0, como lo leí en el análisis de hace rato, es verdaderamente lo más radical que uno se pudiera imaginar. Si esto lo exactamente. sumas a lo que la semana pasada les comentaba yo de los tecno, oligarcas, es que es la conformación de un nuevo orden mundial. Eso es algo que no puedes dejar pasar por alto. O sea, a este no le importa si se pega un tiro en el pie o no. Lo que quiere es recomponer el mundo bajo su óptica. Y ahí está Musk, y ahí están Thiel, y ahí están Jeff Bezos, y están todos los demás que piensan igual que él. Ese es el problema.
Se han El- juntado el- una camarilla que tienen la coincidencia en todo lo que hacen y lo que dicen. Bueno, la prohibición de TikTok, 170 millones de usuarios. ¿Cuántos de esos usuarios habrán votado por Trump? Y les cancelan las cuentas. A ver, este es un nuevo escenario del mundo y de la geopolítica. Bueno, yo no sé de geopolítica. Y si Voy a empezar por compra ahí. O sea, Elon Musk TikTok, Esa es una yo, posibilidad. Esa es una es posibilidad. por eso, los empresarios están viendo como los de acá su negocio, y es lo que están haciendo los de allá, y es donde va a haber los pleitos entre ellos, porque unos tienen una cosa y la quieren la otra, o sea, ahí va a ser, pero es un problema de allá. Yo lo que digo es el problema que nos va a repercutir a nosotros, porque nos van a llegar mucha gente, ¿y qué vamos a hacer? Y todavía los que seguimos aceptando que llegan por la frontera sur. O sea, ahí tiene que haber un cambio de política en México, con el debido respeto. No soy anti-inmigrante, pero sí tiene que tener un poco de respeto para ese asunto y verlo cómo lo van a manejar. Ahí se nos puede venir un problema. Ya están ahorita en la frontera. Ya hubo 2 incendios en 2 partes de allá. ¿Qué va a suceder en la frontera sur? O sea, sí, échale toda esta y échale. Y lo que quiere Trump es lo que quiso el gobierno anterior, con el debido respeto, hacer lo que quiso. Y lo logró. Y le importó gorro todo lo demás. Pero ya pasó a la historia. Y Trump lo que quiere pasar ahora es a la historia, para bien o para mal, pero quiere pasar a la historia. Y dentro de esas locuras personales, de yo paso a la historia porque yo soy Juan Camaney, pues arrasan parejo. ¿Por qué? Porque ellos ya están libres de polvo y paja. No, yo veo el asunto, perdón, José Manuel, pero más profundo que eso de que quiera pasar la De historia. acuerdo. O sea, es que desde, por eso cité la frase inicial, quien la dice Peter Thiel, el superasesor de Trump, nuestro antiguo régimen como la aristocracia de la Francia prerevolucionaria pensaba que la fiesta nunca Pues, terminaría. empecé diciendo que yo de geopolítica no tengo ni Por idea. eso, Por pero eso no no es, me meto en eso no esto. es geopolítica. Pero Esto no es geopolítica. yo veo Escúchame. la, Escúchame, esto no es geopolítica. Y luego cité al economista Branko Milanovic, que también es uno de los analistas que está muy cerca de Trump, y dice, el fin del neoliberalismo global tal y como lo habíamos conocido está a punto de suceder con la llegada de Donald Trump y con el equipo de gente con el que está trabajando. El 20 de enero marca un fin simbólico para el neoliberalismo global. Ambos componentes han desaparecido, dice el economista Branko Milanovic. Eso no es geopolítica, eso es no, una no, bueno, visión de conjunto de los yo, pensadores modernos que están eh, viendo, me imagino, como cuando estalló la revolución rusa, la revolución pues bolchevique, cuando estalló la revolución mexicana, o cuando los Estados Unidos invadieron Cuba, o como cuando yo, ganó Chávez en Venezuela, están viendo esos escenarios que van a marcar otro rumbo del mundo. yo veo una realidad como ciudadano normal y vas a ver cómo van a subir los precios, Bueno, vas a pues sí ver van cómo a van a subir. encarecer el mundo, el México se va a encarecer brutalmente. Yo ya tengo mi Lo hemos dotación de visto, café para los próximos 5 meses. lo hemos visto en todo este año pasado y lo estamos viendo ahorita. Entonces decían, no, hombre, esto va a bajar de nuevo y el dólar se va a volver a regresar a 16. No, señores, el dólar ya no baja mucho. Y el encarecimiento en los mercados, váyanlo a saber. Simple y sencillamente, yo voy al súper con mi mujer, perdónenme, el jitomate el miércoles de plaza, en la comercial a 19 pesos. Y en cambio en las otras tiendas a 24 y a 35 y a 40 pesos. Eso es lo que tenemos que ver nosotros también. El encarecimiento de nuestros productos y de nuestra forma de vida. Y eso es lo que nos está trayendo estas políticas, como la que tuvimos en México, la tenemos en México, y la que está haciendo en Estados Unidos, que nos va a fastidiar. Eso es también lo que tenemos que ver. Yo es lo que veo.
Simple y sencillamente yo soy, como lo he dicho, más pragmático que estudioso. No soy estudioso de la ciencia política. Yo veo el día a día en México y el encarecimiento en México cada día está peor. Y eso es lo que vamos a tener. Y los aumentos de sueldo no hay. Hay aumentos para quienes, para ciertos rangos de bienestar que convienen, que son los jóvenes. Porque a los viejitos no nos dieron ni el 5%, ni siquiera la inflación. En cambio a los jóvenes sí. Ojo, ojo por dónde vamos también acá. Porque aquí están preocupándose y cubriéndose también para las elecciones y para todas esas cosas. Yo es lo que veo el pragmatismo, no la teoría. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, antes de darle paso al doctor Arbezú con una de sus ya exigidas cátedras que seguramente nos va a dar en un ratito. También igual que con la doctora Claudia. Y desde luego ese análisis que siempre es fino, filoso de nuestro diputado Humberto Aguilar. Y desde luego con José Manuel, desde una visión, desde la ciudadanía, desde el pragmatismo, como bien él lo llama. Y mi modesta participación va precisamente en querer recuperar un poco de lo que ya se ha comentado. Jesús Manuel ha dicho cosas muy importantes. Si podemos leer entre líneas, incluso de manera directa, lo que nos ha leído de la agenda que nos depara a partir del día de hoy, pareciera que estos personajes y estas plumas y estos analistas, pues no están viendo el problema en México, lo están viendo en en otros lugares de la geopolítica que estamos discutiendo. Cuando estamos hablando del fin del neoliberalismo, o más bien un, eh, un neoliberalismo recargado, me parece que ahí es cuando podemos entender que a pesar de que nos gustara o nos gustaría que la agenda de Trump fuera México, pues México no es el enemigo. Si fuera el enemigo, ya deberíamos estar mejor saliendo de México, porque así como lo dijo José Manuel, el problema va a estar catastrófico. Si solamente pusiéramos que Chicago, los migrantes de Chicago van a venir de manera masiva deportados, solamente Chicago, ni siquiera pensar en otra parte de Estados Unidos, las deportaciones masivas colapsarían de manera impresionante por todos lados nuestro país. El tema más importante, el tema de las remesas, que ha crecido de manera mega considerable. En los últimos 5 años se ha duplicado los ingresos de las remesas. Cuando en el COVID pensábamos que nuestros migrantes, aquellos que nosotros como sociedad corrimos porque no les dimos condiciones de vida favorables, se fueron a Estados Unidos y han mantenido en gran parte muchas regiones y muchas familias de nuestro país. Esos migrantes ahora van a regresar de manera masiva en el escenario pragmático, como pudiéramos verlo, en un escenario plano. Pero resulta que la migración es un negocio. Por La supuesto. migración funciona porque les reditúa de manera directa a los empresarios. ¿Qué empresario va a querer pagar los salarios ahora de manera normal? ¿Qué empresario le va a querer dar las prestaciones que están obligados legalmente en Estados Unidos? Así como la migración es negocio para que lleguen a Estados Unidos, la migración es un negocio que ¿cuánto se puede cuantificar el negocio que representa
Seguramente, no tengo los datos, pero es un negocio incuantificable por todo lo que representa. Es decir, Trump se va a pelear con su principal socio comercial y que también es importante que en los últimos años se volvió el socio comercial más importante. Es decir, quisiéramos, nuestro corazón nos gana a decir que esto va a ser una catástrofe, pero la realidad es que es complejo pensar que va a ser una catástrofe porque México no es el enemigo de Estados Unidos. Quisiéramos que metieran a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador y que dijeran que es un narcotraficante y quisiéramos que eso pasara. ¿Por qué? Porque nos sentiríamos tranquilo por lo que nuestro corazón dice. Pero la realidad es que es difícil que eso pase. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ser el voluntario a ir a su rancho, a ir a traerlo y llevarlo y deportarlo a Estados Unidos? ¿O qué policía va a ir a traerlo? Sí, porque eso también ha pasado en las últimas semanas, que ha crecido enormemente ese tema cuando prácticamente lo que queríamos muchos mexicanos ya pasó, ya está fuera del escenario. Pero la manera es de cómo logramos minar a la presidenta para que la presidenta tenga de alguna otra manera su liderazgo se vea minado. Pero en realidad que tampoco está ahí la discusión. Y regreso a Estados Unidos porque hoy es un día muy importante. Me parece que más que pensar en eso, es pensar por qué lo hace en el discurso. ¿Por qué no metió a la cárcel Andrés Manuel a los expresidentes? ¿Por qué no metió, si todo el discurso se la pasó diciendo eso? Y José Manuel Perdón, Pepe, decía, pruebas, perdón, pruebas. Pepe, pero lo que queremos es, de alguna manera, analizar lo que va a suceder con la llegada de Trump, porque ya el observador ya se fue, ya No, no pero tiene, pero estoy asemejando el discurso, porque si no hacemos análisis comparativo, no podemos hacer, no estás evadiendo más bien el entrar no, al lo que estoy tema. diciendo es, lo que estoy diciendo es que justamente el discurso de Andrés Manuel nunca lo cumplió. El discurso de Trump lo va a poder cumplir. Pues no se puede cumplir el discurso de Trump. Pero sin Bueno, embargo, ¿qué lo que hace el elementos discurso de tienes que Trump, aportar a la mesa para decir que Trump no va a cumplir con su discurso? su discurso contra México no lo va a cumplir porque lo que estoy comentando y estamos haciendo el análisis, ¿realmente los migrantes van a salir deportados masivamente? O sea, ¿es posible eso? Según los datos de los que ha publicado el viernes pasado de Wall Street Journal, se preparan las redadas en Chicago para el día martes, mañana, el Como las ha habido 21, y con Obama. en una semana estarán en Texas, concentrados en los campos de concentración, llamémosles así, para ser deportados inmediatamente. ¿Cuánta capacidad tiene esos campos de concentración? 100,000 personas, ¿Cuánto, 50,000 sí? personas. ¿Cuántos tienen? Es decir, ¿cuántos mexicanos hay en A ver, migrantes hay en Estados según Unidos? los datos que no son muy creíbles que manejan en Estados Unidos, es que hay alrededor de 11 millones de personas indocumentadas trabajando ilegalmente en los Estados Unidos. Y de los 11 millones, alrededor de 4 millones serían mexicanos. Esos son los datos que han publicado. El New York Datos y Times, el con Wall Street Journal, The Washington datos y Post, con el FBI, la CIA, la mía, la tuya y la de más allá. datos con subregistros, porque difícilmente un migrante va a decir aquí estamos, ¿no? No, Son pero los es estimado, subregistros. ¿no? Es Sí, estimado, o pero sea, las estimaciones siempre se quedan muy conservadoras. Pero bueno, la discusión no está ahí. La discusión está que si realmente es posible masivamente mandar a todos los migrantes, no solo mexicanos, de todos los países. Y por o sea, otro lado, lo que tú la dices otra es que Trump no va a cumplir con lo que dijo. ¿Eso es es lo que que dices? no puede pelearse con su principal socio, no puede pelearse con los empresarios que contratan a los migrantes, porque los migrantes generan una derrama económica impresionante, más bien, más que una derrama,
una economía gigantesca a los empresarios, ¿sí? O sea, el negocio, si nosotros solamente echamos un ojo a nuestros paisanos, a nuestros connacionales en cualquier parte de Estados Unidos, ¿sí? Eh, que son ilegales, o sea, ellos, sin lugar a duda, como hace un rato también se dijo, no son delincuentes, van a trabajar, ¿sí? Eso, el que se diga que hay algunos delincuentes, eso es o sea, van a trabajar. Si en esos hay algo, es otra cosa, pero la discusión no es que son delincuentes. Aquí lo importante es, regreso, desde Estados Unidos no van a querer que se venga, porque les va a afectar sus intereses. Ahora hay que reconstruir California. ¿Cómo van a Eso reconstruir de todo lo que California? has dicho, ese es un punto que sí te avalo. Bueno, lo demás, Van a necesitar mano aunque de no me obra vale, no te preocupes. mexicana para reconstruir Los Ángeles. Eso sí. Mira, aunque no me valides todo lo demás, lo que te quiero decir es que aquí lo interesante es que en el corto plazo vamos a ver lo que está, es decir, no tenemos que pasar mucho tiempo. No, una semana, Si dos realmente, semanas. y en 2 semanas, 3 semanas va a haber 50,000 deportados, y Eso es lo que tenemos que ver. Mira, es que Pepe, y ya cumplió en el Trump. momento no podemos decir porque no ha pasado. El momento que tome posesión. Yo he estado leyendo muchos, no las noticias, no los boletines de la Casa Blanca o del equipo ganador, sino los análisis que presentan quienes critican lo que dice Trump. Primero dijeron que eran 20 acuerdos los que iba a firmar. Ahora van a ser 100 acuerdos, 100 decretos. ¿De qué hablan esos 100 decretos? No lo sabemos. Lo sabremos hoy, más tarde, en la tarde, Sí. mañana. Ahora, Mientras, no lo sabemos. No sabemos qué van pero a decir esos decretos. concluyo, Luego, espérame. concluyo. ¿Tú te imaginas que la toma de posesión logró juntar $200 millones de donativos? O sea, 200 personas de a $1 millón. Eso nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Ahí nomás como datos. Ahora, y esas personas están viendo a México como enemigo. El enemigo No de lo Estados Unidos sabemos no porque está en también México. quizá hubo mexicanos, no lo sabemos. Quizá hubo mexicanos en esas cenas, en esas A reuniones, medida que, o va a haber medida, mexicanos ahora en a la medida que toma México, de posesión. a medida que Estados Unidos se conflictúe con México, es directamente proporcional como México le va a abrir las puertas a China u otros países. O sea, Estados Unidos no puede dejar desamparado a su principal socio, porque le beneficia más a Estados Unidos en este momento, porque es el país, era el otrora país más poderoso, ahora es el país que está peleando la supremacía en el mundo. Y México, sin lugar a duda, es quien lidera en América Latina. No se va a Pues poder yo complicar. desearía que lo que estás diciendo fuera cierto, que te asista la razón en esto, ¿eh? Aunque lo veo lejano. Bueno, el tema no es lejano, es cuando puedes hacer un poco de análisis de lo que está pasando. Es decir, si fuera eso, ya ahorita los empresarios estarían corriendo el evento, y por eso Altagracia también era importante hablar de TikTok, Estuvo, pero no estuvo, quiero, no estuvo quiero, presente ah, en la cena del sábado junto a Carlos Slim, padre e hijo, y presidentes y sí, o sea, asociados y demás, y Carlos Salinas Pliego, fue uno de los patrocinadores de la reunión. eso es natural, pues él tiene que buscar refugio. Pero aquí lo interesante del tema es, si realmente fueran las cosas como están, ¿qué ha pasado en otros momentos de la historia en México? ¿Sí? Pues ya estaríamos, ¿sí? Como empresarios, ¿sí? Ya estaríamos sacando nuestros ahorros, porque aquí esto se va a colapsar, o estaríamos poniendo nuestras cuentas en dólares, o estaríamos es decir, si estuviéramos en ese augurio como estamos platicando, la verdad, no estaríamos esperando que sean las 11 de la mañana, ya estaríamos justamente en ese escenario, ¿sí? Pues eso.
Pues no sé si hay cosas de las que has dicho que como que le diste vuelta al tema. O sea, yo planteo el escenario desde la óptica de una visión de Trump y del grupo que lo acompaña en el gobierno, de los oligarcas, de una visión totalmente diferente del mundo al que hemos conocido. Y Totalmente ahí, diferente. Por eso cité el caso de TikTok y hace una semana cité que los números de cuentas nada más entre Facebook y X suman más de la mitad de la población mundial. Pero bueno, doctor Luis Ignacio. Buenos días a todos. Fíjate que está muy interesante el tema y voy a empezar precisamente con el comentario que haces de Peter Thiel. Ajá, Efectivamente, me encanta la idea de que compare la situación actual en Estados Unidos con la de Francia. con la antigua aristocracia francesa, porque efectivamente es lo que está pasando. O sea, no se dieron cuenta que la gente protesta porque no tiene pan y que no pueden comer pastelillos, ¿no? O sea, Así es. la situación está muy compleja para la gente que estaba en esa reunión del baile de los hispanos, ¿no? Y la otra afirmación de Milanovic es cierto, o sea, ya lo hemos estado comentando, esto es un fin, ¿no? De un sistema que empezó precisamente con la idea de la economía del mundo globalizado. Y no es que desaparezca, al contrario, existe ahí. Lo que pasa es que se está radicalizando las posturas nacionalistas y eso trae otra cosa. Bien, precisamente cuando empieza el mundo globalizado, Peter Hawke había hecho un libro que se llamaba La ecología del comercio, apareció por los años 97 más o menos en español, y planteaba dos afirmaciones. Una, que todos los sistemas vivos de la Tierra estaban en decadencia. Y la segunda, que todos los sistemas que mantienen la vida en el planeta estaban en decadencia. Y esto es interesantísimo, pero, y hablaba, de hecho, se ha colgado mucho toda la parte ecológica y sustentable que se ha fortalecido en estos días. Pero el problema es que el principal sistema vivo de la Tierra es el humano y también está en decadencia. Es decir, un punto, alguna vez comentábamos que precisamente la política de un solo hijo en China iba a traer el problema de la baja de la población china. Llevamos ya 3 años consecutivos en que la tasa de crecimiento en China ha ido bajando, a tal grado que el presidente ya borró la idea del límite de un hijo único, abriendo la posibilidad de que tengan más hijos, porque ya se van a dar cuenta que en poco tiempo van a ser rebasados por los hindús, que no han tenido política de ese tipo. Y entonces, en ese sentido, la migración toca una cosa interesantísima. Esto que decía Pepe Ojeda es cierto. Siempre que se ha endurecido las redadas en Estados Unidos, quien principalmente lo ha pagado es el trabajador indocumentado y sobre todo el que menos defendido está, porque entonces le paga menos. Y es que no te puedo pagar porque está muy dura la cosa, nos estamos metiendo en problemas, el rollo, y tiene mayor posibilidad de negociar. Y tú puedes negociar y tener mejores ingresos vendiendo más, incrementando el mundo, firmando tratados de libre comercio o bajando el costo de tus insumos. Y el principal insumo es esa mano de obra. El problema es que requiere cierto tipo de mano de obra. El principal reto que tenemos ahorita en el corredor del estrecho de ay, se me fue el nombre. ¿Darien? No, aquí en México, de, ¿El estrecho de de cuál Tehuantepec, estrecho? de Tehuantepec, disculpa, Ah, del del istmo de Istmo. Tehuantepec. Del Ah, el Los, Istmo. mismo. Ah, los sí, diferentes, del Istmo. perdón, Es que yo pienso en el estrecho, pensé en la Malaca, pensé sí, en no, disculpa. otros estrechos de. Son, son, son problemas ya de la edad, pero bueno, Sí, bueno, sí, tal sí, vez lo sí, asustan. sí, Entonces, el problema que pasa allá en el Istmo es que todas las diferentes parques industriales que se quieren formar, lo primero que requieren son recursos humanos de cierto nivel. Es decir, porque si no, ¿con qué mano de obra funcionan las empresas que se pongan ahí? Por eso empieza con más éxito en Coatzacoalcos, por ejemplo, que en Salina Cruz. Y claro, por eso, por ejemplo, Moss hablaba alguna vez de preferir Monterrey que otro lugar, no porque los otros insumos no fueran complejos, sino sobre todo por el factor humano. Bien, claro. ¿qué va a pasar en un momento determinado para la reconstrucción de California que comentaba ahorita Pepe Ojeda? Eso ¿Qué es va a pasar, por ejemplo? importantísimo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahorita con toda la economía tejana? Hay diferentes tipos de migrantes. O sea, hay migrantes que trabajan mejor que otros y los norteamericanos lo saben. Y hay migrantes que trabajan con toda la familia, porque hay productos que requieren nada más para su recolección
no solamente cierto migrante que tenga necesidad de trabajar, sino que además tenga ciertas características. No es lo mismo cuando una familia va con niños y los niños piscan, por ejemplo, diferentes productos, que otros que no los pueden piscar o que es más difícil por las características físicas. O sea, manos finas, estatura, tamaño, etcétera. Hasta ese tipo de cosas me parece importante. Entonces, el gran problema es que está decayendo la población mundial y en ese sentido el migrante y sobre todo el migrante que tenga ciertas características va a tener un cierto valor. Entonces, aunque no tenga calificaciones académicas o lo que ustedes quieran, o certificados para el desarrollo, o sea, el migrante que trabaja con toda su familia, que es trabajador, que trabaja 12 horas al día, que trabaja toda la familia, que está piscando, es tremendamente atractivo. Y si le pagas menos, mejor. Entonces, eso te va a dejar gran cantidad de recursos a una parte de la población que me parece que es bastante interesante. De hecho, hay un artículo que publica El País en estos días, lo publicó hace más o menos 1 o 2 meses, en el que decía, la población china cae por tercer año consecutivo pese al repunte de los nacimientos. Y es cierto, y además tienen otro problema. Como una manera de tener apoyo de los chinos, era precisamente declarar que tenían un solo hijo cuando la verdad no lo tenían o faltaba. La característica del número de hijos que tienen también puede no ser un dato tan claro. Entonces se teme que sea todavía menor. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué lo manejo? Hay una empresa china, ¿no? Que es muy famosa y que se llama Evergrande. Evergrande lo que hace es una inmobiliaria. Es la que construye grandes edificios y todo para habitacionales y todo. Y en este momento se prevé, por ejemplo, que va a tener entre 45,000 y 55,000 yuanes, o sea, entre 5,700 y 7 millones de euros, ¿no? En el primer semestre del año que entra, ¿no? De pérdida. Precisamente porque ya no hay gente en China que ocupe los edificios y los departamentos. De hecho, hay imágenes ya de demolición de edificios. Entonces, hasta China va a tener ese problema. Parece rarísimo, pero vean, por ejemplo, España. O sea, España tiene poblaciones que están prácticamente solas y no hay quien trabaje en ellas. O sea, lo primero que vimos aquí en América fue que al primero que le ofrecieron la posibilidad de tener la nacionalidad española fue a mi padre, que es hijo de españoles, ¿no? Pero en pocos años me tocó a mí y ahorita ya todos mis hijos tienen la nacionalidad. O sea, necesitan, ¿no? Personas para trabajar, las necesitamos aquí y las necesitan allá y sobre todo ciertas características. Entonces, este punto, a mí me parece que Trump no es ningún tonto, al contrario, es lo que decíamos el otro día, es un negociador, ¿no? Que además finta, que además truquea, que además blofea, y creo que es lo que ha estado haciendo. Lo que decían, en una semana lo vamos a ver, y vamos a empezar a ver esto ahorita. Y me Quizá este sorprende, último calificativo que has usado sea lo más adecuado para definir qué es lo que esperamos. Está blofeando. sí, yo creo que hay un bluff que vamos a ver realmente qué juego trae, y eso lo vamos a ver en esta semana. Esto es muy Ah, cierto. Ahora, pero tú tienes la idea de que cumplirá algo de lo que dijo. ¿En qué porcentaje crees que cumpla todas las amenazas? yo creo que fácilmente puede buscar una deportación de 50,000 personas, meterlo a los medios, aunque todavía que acaben con TikTok o no, empezar a meter información ahí, porque eso va a Bueno, generar van una a idea. surgir ya desde el lunes, ya están surgiendo una nueva red donde van a alojarse todos los que estaban en TikTok. Esa es la parte interesante, fíjate, o sea, sale la idea de que va a deporta 50,000 y lo justifica, lo empieza a manejar, pero de eso a deportar 30 millones de personas que están en Estados Unidos, me No, parece que no no, es tan fácil. 14 O sea, millones, bueno, ponle 5, o sea, no, o sea, de yo los creo que cuales no. 4 son Y esos mexicanos. para trabajar, van a trabajar en Estados Unidos con lo que sea. O sea, van a poder negociar con sus empresas, o sea, el empresario, mediano, pequeño empresario, va a poder negociar un salario menor con ellos o por lo menos mantenerles el que tiene sin incrementar. Y esto es lo que va a apoyar para levantar la economía. Y desgraciadamente, me parece que este es un juego en el que se usan las personas de una manera increíble, o sea, irracional y reflexiva, ¿no? ¿Por qué no podemos ganar todos y crecer todos? Porque además hay otra cosa, los que acaban de quemar precisamente el refugio de Ciudad Chihuahua. Juárez,
No, perdón, sí fue Ciudad Juárez, fue Chihuahua. Ujú. Fueron casi todos venezolanos. O sea, no es lo mismo el migrante venezolano que el cubano, que el haitiano, que el mexicano, y el gringo lo sabe. Y sabe quién trabaja. Y no es lo mismo limpiar casas en Los Ángeles, que ahora ya no existen, ya voy a tener que volver a construirlas, a limpiar casas en Chula Vista de clase media, por ejemplo, o incluso, ¿no? Las clases de la gente trabajadora, de los obreros en Detroit, por ejemplo. Entonces, el tipo de persona que trabaja y con el cual puede manejar, me parece que no es que se desdeña a nuestro trabajador, creo que se le está buscando un elemento para apretarle más. Y ahí sí, por ejemplo, no veo nada, absolutamente nada en el gobierno actual para apoyar que los mexicanos que trabajan allá sean reglamentados y tengan un mejor ingreso por la calidad de su trabajo. Y eso me parece que sí sería algo interesante. Ahí es donde a lo mejor se haría necesaria la intervención de los consulados mexicanos. Por supuesto, en ese tipo de cosas. Y A bueno, ver, la otra pero cosa que, si te preguntara y la extiendo a todos, en esta semana que hoy inicia con el Blue Monday, el nuevo gobierno, la concepción de un nuevo orden mundial, dentro de una semana, ¿cuál será la noticia? ¿Qué es lo que esperamos que suceda en estos 7 días y el próximo lunes tengamos que comentarlo? yo creo que plantea la necesidad precisamente de que como socios comerciales tenemos que ponernos de acuerdo, bajar un poquito la tensión. De hecho, ya lo hizo, el que va a ser el... Eso es lo que dijo el sábado en la madrugada el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que estuvo en la cena del sábado en la noche. Dijo, ya hemos avanzado, ya hay acuerdos. No se refirió a ninguno, no dijo ninguno, pero sí lo mencionó. Sí, yo creo que va a empezar a ver por ahí, o sea, vamos a ver cómo destapa el juego poco a poco, ¿no? Cómo muestra qué es lo que tiene que hacer. O sea, Y de el hecho, peor escenario es que manden a 50,000 de la redada masiva y los pongan en la frontera. Ese es el peor escenario. Que firme y dentro de los lo 100 podrían poner, acuerdos, que pero se firme me los hace que va a ser, aranceles, que firme la deportación, que firme declarar a los cárteles mexicanos como a agentes subversivos, terroristas, etcétera. ¿Eso sería el peor escenario? yo creo que sí. Yo creo que, a ver, de lo que dice el doctor, se desprende la liga lógica de mi primera intervención. Sí, señor. El problema Es no van a correcto. ser el número de mexicanos deportados hacia nuestro país. El problema va a ser el cierre de la frontera para que no pasen venezolanos, ecuatorianos, colombianos, hondureños, guatemaltecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese ya no va a ser problema de Estados Unidos, ese va a ser problema para México. Vamos a tener una saturación en los albergues que ya se tiene ahorita, y lo decía muy bien el doctor, quienes quemaron el albergue no fueron mexicanos, fueron venezolanos. Y evidentemente la mano de obra calificada para Estados Unidos para ciertas actividades comerciales o de producción es precisamente la mexicana. A esos no los van a tocar, van a cerrar la frontera para que no sigan pasando otros seres humanos centroamericanos o sudamericanos, y van a deportar a todos aquellos. Claro que vendrán entre todos un número importante de mexicanos, sin duda alguna, pero ese no será el problema. Y el dos, a mí me parece que a donde sí se va a meter Trump inmediatamente es al tema de la contención del tráfico del fentanilo hacia los Estados Unidos. Correcto. Y Y eso justo es ahí quiero hacer un paréntesis nada más, Humberto. Adelante. Justo el fin de semana, la detención, ese es del que es cuñado del yerno el mayo. del Mayo Zambada. Justamente esos son lo que le toca hacer a México. Félix, Y Félix, tiene que, exacto, Félix. sí, y eso es lo que le toca hacer a México. O sea, es lo que le toca ver qué es lo que quiere escuchar Estados Unidos, qué es lo que quiere escuchar Trump. Eso es lo que le toca hacer a México. A Y fuera ver, de eso, me visto parece desde que otra es, óptica, esto que estás diciendo, Pepe, lo que estamos viendo es que el gobierno mexicano ya está respondiendo favorablemente a las demandas de Donald Trump. si lo quieres ver así, sí, ¿Detenciones? ¿Con estas sí, si lo quieres ver detenciones? así, sí, si lo quieres ver así, sí. No, Es bueno, decir, la subordinación de la presidenta a Estados Unidos no se va a dar como se dio con otros expresidentes o en otra historia de nuestro país.
como quisiéramos que vinieran y que regañaran a México. Se va a dar justamente como lo están haciendo o como lo están intentando hacer de esa manera. Y me parece que eso puede ayudarle más a legitimarse a la presidenta y a defender de alguna u otra manera las políticas económicas de migración que lo otro que pudiera ser más O taquillero sea, lo para que otros quieres más. decir es que la presidenta lo está haciendo bien, que la estrategia que sigue es correcta. Lo que estoy diciendo es que le puede funcionar porque está hablando lo que quiere escuchar Trump, Exacto. ¿sí? Claro, mira, yo concluyo nada más. A eso Sí, sí, iba. tienes A mí, razón, en esto tienes razón, sí. a mí me parece que esa es la exigencia de Trump. Y Claudia Sheinbaum y su gobierno van a tener que atacar poco a poco a estos cabecillas de las bandas de delincuencia organizada que se dedican precisamente al narcotráfico. Pero ojo, detener al lugarteniente del Mayo Zambada no es lo mismo, ¿sí?, que frenar la delincuencia que va en aumento en todas las ciudades y también aquí en la aldea. Ese problema Bueno, de la cité el caso inseguridad interna, del eso le importa asesinato del Chon le como un importa un ejemplo. cacahuate a Estados Unidos. Sí, Eso a Estados Unidos no le importa. Se es correcto. asesinaron al candidato a presidente de la Junta Auxiliar. Eso le importa un cacahuate a Trump. A Trump lo que le interesa y el mensaje que mandó antes de tomar posesión fue: yo voy a declarar como enemigos públicos número uno a todos aquellos que se dediquen a la El producción narcotráfico. y al narcotráfico de fentanilo y todas esas cosas. Ese fue el mensaje para que el gobierno de Claudio Sheinbaum empezara a detener. Empezaron ya a haber decomisos que no hubo durante todo el gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Y empiezan a haber este tipo de detenciones significativas en diferentes puntos para decirle a Trump: este gobierno sí está trabajando de la mano contigo para hacer este tipo de cosas. Entonces, estos dos temas van a impactar sin duda alguna a un tercero no menos importante, que es la negociación del tratado en las diferentes cláusulas que están todavía en controversia. Ya perdió México el litigio internacional en el tema del maíz transgénico y todavía insiste la bancada de Morena en meter una reforma constitucional para hacer una como sustancia prohibida del maíz transgénico. Entonces, ese tipo de cosas me parece que todas van ligadas y evidentemente no se va a dar un rompimiento con el gobierno de Trump, pero con un manotazo el presidente Trump sí puede cambiar, digamos, la forma de operación política del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Si me permiten, Interesante, ahora sí, interesante. eh, Don José permíteme, Manuel. nomás empujando un poco lo que decía Humberto originalmente de los migrantes. El problema no es el inmigrante mexicano, es la declaración que tuvo la fiscal americana de que México sea sede, o se queden aquí todos, y que el retorno va a ser para acá, aunque ya dijeron que no vamos a aceptar aquí retorno de gente que no sea mexicana. Pero ahí está el problema. El problema no es en el retorno de los mexicanos, es el problema del retorno de todos los demás. ¿Podrá Tienen que el pasar por gobierno? México, ¿estás de acuerdo, José Manuel? Claro, Por eso es lo que te digo. O sea, es el problema del retorno de los migrantes. es correcto. Aquí Es el les retorno el comparto problema. una Permíteme, fotografía Jesús. que puede hacer historia. Uy, Ya es histórica, ya es histórica. Bueno, pues no puede, ya No hizo. puede, ya es histórica, ya hizo, Sí, ¿verdad? Tienes razón. claro. cada quien marca su historia, vamos a decirlo así. Ahora bien, Cada quien marca su historia. Es lo bueno de A mí visitar me buenos toma una lugares foto para que también comer. salió por ahí, que también me la chorearon aquí, mucho rato, que la forma que me saludaban, ¿no? Aquí me la chorearon, por eso cada quien arma su historia. Eso digo, en No había visto cuanto a esa los foto. migrantes. En cuanto a la otra situación es la forma, no va a haber, como decían,
una firma de toda la importación de México va a causar el 25% de impuestos, pero va a venir selectiva. Ahí sí va a venir selectiva. Yo espero eso. Pero sí me interesaría mucho algún día oír los pronósticos. O sea, se hacen grandes análisis, pero ya lo dije alguna vez, ¿cuáles son los pronósticos? Por eso ¿Qué va a pregunté, suceder después? ¿qué pasará esta semana? ¿De qué hablaremos dentro de una semana? Exactamente, ¿Qué pero no es esperan esta que semana. suceda? No es esta semana, es qué va a pasar. Si hago todo un análisis, bueno, ¿qué va a suceder? Yo cuando hacía los análisis, pues, tomaba las decisiones en función de esos análisis y preveía yo un futuro. Pero aquí yo no oigo futuros. Creo No que es yo soy que el único que digo que nos va a llevar la fregada. tienes que pagar para Permítame, que te doctor, hagamos el análisis completo. permítame. Ya le pedí, por favor, varias veces que no me interrumpa. Espere que termine yo de hablar y entonces ya puede usted hablar. Y entonces esperaré yo, como he esperado, el resultado de todo su análisis y el pronóstico después de su análisis. Pero no lo interesante de los análisis es el análisis en sí, pero lo más interesante es el pronóstico después de ese análisis. Ya, Simple y sencillamente o desde sea, mi humilde ¿cuánto punto de tiempo vista. tenemos que esperar entre las pausas que haces para saber si ya terminaste? Porque ahí es a No, donde a lo no, mejor o sea, no, de yo repente te ya quedas terminé. callado, pero vuelves a arrancar, entonces no sabemos No, si ya no, nos toca por o no. eso, yo ya voy a decir ahora de ahora en Ok, adelante, voy a decir, como decían, es cuánto. ¿es cuánto? Yo creo, yo creo que, yo creo que podemos empezar a prever la parte del futuro, Pepe. Fíjate, la primera la tenemos con las declaraciones de Marco Rubio de hace 3 días. Pero ya sabemos quién es Marco Bueno, pues Rubio, ¿no? ahí lo tienes más claro, ahí está Y clarísimo. ahí empieza a ver, o sea, ya está bajándole al agua a las camotes, ya está viéndolo más tranquilo, ya dice que lo que dijiste al principio, ¿no? De que quiere ser, le puse yo el rey de la paz, ¿no? El nuevo policía del mundo, ¿no? Pero es lo que va a manejar y lo va a manejar de manera diferente. La forma como se va a negociar con Ucrania y con Rusia. Le preguntan directamente si prevé las intervenciones militares en México. Se lo preguntamos hace 3 días y contestó, no, sí, claro, pero colaborativamente, no sé. El presidente tiene la facultad de si declaramos el terrorismo, pues meter al ejército, pero tendrá que hacerse de alguna manera, negociado con las autoridades, de los diferentes países. Todo lo que había estado comentando, pues obviamente ya le están empezando a bajar por todos los efectos que tienen. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos prever varias cosas para esta semana. Una de las cosas que le comentaron mucho era la posición, sobre todo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. ¿Qué van a hacer con eso? ¿No? ¿Cómo la manejan? Y dice, Ujú. bueno, necesitamos ya una manera de generar concesiones a Rusia, pero también que Rusia nos genere concesiones y a los ucranianos, ¿no? Entonces, ya están hablando de una manera totalmente diferente a la que llegó Trump después de ganar la elección, provocador y echador, como los boxeadores, ¿no? No sé si han visto las peleas de campeonato, ¿no? Ajá, me Pues, acordé de Casus exactamente. Clay, ¿no? Cómo salía y ofendía y gritaba y Tyson y Sí, todos sí, estos. sí, sí, Y a sí, la hora de sí. la hora, pues todo De era para romper levantar el la rating, concentración del público, el estar pendientes de lo que va a pasar. Yo voy a estar pendiente dentro de un rato de todo lo que vaya a hacer este señor, lo que vaya a decir y lo que vaya a afirmar, aunque no le entienda. así es. Sí, 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 eso es lo que vamos a estar manejando. Y lo que se prevé, yo creo que es eso, o sea, realmente un darse cuenta de que no se van a dar un balazo, o sea, efectivamente en el pie, de que tienen un intercambio comercial con México, y me parece que lo que quiere hacer es este nuevo orden mundial y nuevo orden al interior de Estados Unidos, sacar a todos los que le están dando lata y no funciona, y quedarse con los migrantes que mejor trabajan, que mejor manejan, que son los más baratos, que son los que van a desarrollar y creo que por ahí va la cosa, ¿no? A lo mejor va a empezar a tratar de arreglar su economía de la mejor manera. Pues es cuando. Está bien. Claudia quiere hablar. Bueno, Y Adelante. muchas dice Paco gracias. Arroyo, un gran parlamentario, y es mucho. Y eso.
No, pues los escucho y creo que incluso podríamos esperar esta semana un orden en los temas, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos con respecto a México? Y los escuchaba y me parece también que para ese nuevo orden mundial que pretenden, pues requieren también de la colaboración de México en el sentido de garantizar la frontera, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en el tema de los migrantes, sino también del fentanilo y de muchas de las cosas. Creo que lo que decía el doctor Ojeda es muy interesante cuando dice es que la presidenta está diciendo lo que quieren escuchar. Y me parece que Claudia Sheinbaum en ese sentido es una mujer que caray, se ha preparado, es una mujer que conoce pues la vida en Estados Unidos y lo que en ese sentido lo que se espera es que pues en un primer momento pues empiecen se sienten, ¿no? ¿En qué vamos a colaborar y cómo vamos a colaborar? Y en ese sentido de cómo vamos a colaborar, me parece que los dos temas más importantes pues son la migración y las drogas. Y ahí sí, cabe esperar una presión de Estados Unidos, una presión de Trump, pero también gradual, ¿no? No puede hacer todo de trancazo, ¿sí? Y creo que hemos aprendido que una cosa son los discursos y los manotazos y otra, pues esa parte operativa que los gobiernos llevan a cabo para poder realizar las acciones de gobierno, ¿sí? Porque no, lo decíamos bien, ¿no? No somos tontos. Esa respuesta desde México, de México, está dispuesto a colaborar para combatir el crimen organizado. Pues bueno, creo que hemos visto que en México empezó a cambiar la política de seguridad, al grado de que el propio Calderón decía que pues avalaba la estrategia que se está siguiendo, porque hay un cambio, aun cuando en el discurso, fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Se siga diciendo que se apoya la anterior, las políticas, la continuidad de las políticas que venían desde el sexenio anterior, en realidad estamos viendo cambios en la política de seguridad, ¿sí? Entonces, creo que podemos esperar esto y los aranceles también, me parece que tienen que entrar a cierta negociación porque los empresarios terminarían siendo afectados y con ello la economía, ¿sí? La economía de ambos países. Sobre todo estamos pensando en este caso la economía mexicana en el ámbito de el aumento de precios, pero también la economía en Estados Unidos en cuanto a la mano de obra, ¿sí? Y hoy más en un estado como California. Creo que los migrantes lo han entendido y ha aflorado también algo que es muy propio de los mexicanos, la solidaridad ante el desastre, ante la desgracia. Entonces, me parece que esta semana yo creo que no va a haber esas medidas tan radicales en el ámbito operativo. Y otra de las cosas que desde la vez pasada quería comentar es el hecho me llama la atención cuando el doctor Ojeda dice, muchos esperaríamos ver, ¿no? Que le vaya mal a México. No, yo creo que digo, a los que nos interesa México, sería demasiado, y lo voy a poner así, mezquino esperar que le vaya mal a México. Claro, por supuesto, ¿Y coincido contigo. por qué? Porque pues somos mexicanos, ¿no? Y a lo mejor no todos están de acuerdo, pero ese somos mexicanos. Y quiero dejarlo claro, yo no espero que le vaya mal a la presidenta ni a México, amo a mi No, país, ¿no? claro. Entonces, en ese aspecto, ¿qué esperaría yo? Bueno, pues que haya un mínimo de colaboración que permita precisamente que las medidas sean, no sean estas medidas tan radicales, sino sean medidas que vayan a la colaboración y en ese sentido pues en Estados Unidos no son tontos del papel que para bien o para mal, pues desempeña nuestro país en el ámbito geopolítico. No pueden abrir tantos frentes porque ahí sí es que se den un golpe en el dedo. Gracias. Excelente. Yo me parece coincido completamente con la doctora Claudia y dijo algo en esta parte final. No pueden abrir tantos frentes y los frentes, regreso otra vez, el frente no está, o los frentes principales no están en México. Están, como
lo dijiste, Jesús Manuel, desde el inicio, en Europa, en Asia, donde le están peleando y le están quitando la hegemonía a Estados Unidos. Ahí está, y por eso estos personajes que has hablado, que tampoco están peleados con, más bien no están peleados con su dinero, y están en el gabinete, ¿sí? O van a estar en el gabinete a partir de hoy. Ahí es donde el dinero juega, y juega en México, o dónde juega, en qué escenario juega. Y finalmente a mí me parece que es interesante hablar, bueno, dos cosas. La primera, la pobreza y la marginación en Estados Unidos es impresionante. Ha crecido de manera exorbitante y no se puede ocultar. Hace un rato también lo mencionaba el doctor Ignacio, con respecto al tema del discurso y lo que está pasando también en Francia. Y finalmente lo que dijo a mí Humberto me parece que es muy relevante, donde como país, me parece que ahí es donde deberíamos de preocuparnos, porque la agenda está en México, no está en Estados Unidos. La agenda está justamente en el tema de la inseguridad, porque yo coincido con lo que dice Humberto, el problema va a ser aquí en México porque va a ser difícil que bajen los niveles de inseguridad como quisiéramos que bajaran. A ver, y si en ese Este fin de escenario semana, espérame un segundito ahí. Si en ese escenario le ponemos el interés que tienen algunos de los políticos de Texas, de Florida, Arizona, de intervenir militarmente en la frontera de México para detener a los narcotraficantes y combatir la delincuencia que pudiera ser catalogada a partir de este día como terrorismo, ¿qué sucede? sí, pero otra vez regresamos al tema de las políticas intervencionistas. No necesita Estados Unidos utilizar esas políticas con México. ¿Cómo se Eso llevaron al ya Mayo? está. Sí, pero bueno, si quieres te doy la razón en eso y en otras cosas más, pero Ah, no de manera formal, pero no de manera formal, porque de manera formal es enfrentarse ideológicamente, políticamente con Claudia. Pero el tema es que el problema está en México, como lo dijo hace un rato Humberto, eso me parece que es muy relevante. Es decir, Estados Unidos se va a despreocupar de que si los migrantes van a pasar por México, se van a regresar por México, o la frontera norte se va a volver frontera sur, y lo que representa todo lo que hay alrededor de la migración lo va a tener que enfrentar México. Ese sí es un problema grave, pero también tiene que ver con el problema de la inseguridad, del crimen organizado, ¿sí? No, los niveles están complejos, ¿sí? En Sinaloa, en Michoacán, este fin de semana en Michoacán más de 20 muertos, ¿sí? Y si nos vamos a otros estados que no se mencionan, políticamente no es correcto mencionarlos, como lo que está pasando en Guanajuato, lo que está pasando en Querétaro, es decir, lo que está pasando en Puebla, lo hemos dicho reiteradas ocasiones, lo que pasa en Puebla no se puede ya esconder. Tú lo referiste con el lo Chon, que, la muerte del Chon, sí, sí, el y cobro de piso en de piso. Valsequillo. Sí, o sea, son cosas, y ahora son temas que están heredados a este gobernador, heredados a esta administración. ¿Cómo los va a enfrentar? Sí, se dice o no se dice que va a llegar formalmente un almirante al municipio de Puebla, porque también es un tema complejo que no ha podido estos primeros 100 días contrarrestar lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, Dicho de otra forma, las designaciones de Pepe Chedraui para la seguridad en Puebla no han funcionado. sí, y lo que, a mí por eso es importante ponerle las cosas por su nombre, es decir, el problema está aquí, no está allá. La amenaza está aquí, no está allá. Y por eso me parece que fue significativo lo que dijo Humberto. Aquí está el problema. ¿Cómo lo va a resolver la presidenta? Porque eso sí, le toca a ella. No le toca ese bluff o esas vociferaciones de Trump. Eso es lo que le toca resolver aquí, donde tiene décadas nuestro país que se ha degradado el tema de la seguridad y los mexicanos cada vez lo resentimos más, ¿sí? El robo en el transporte público en Puebla no ha bajado, ¿sí? Y así podemos irle buscando y encontrando respuestas aquí, no allá. ¿Sí? Y esa es la parte donde desde mi punto de vista tenemos que ser más pragmáticos, porque el problema no está allá, o el problema no está si le van a incrementar o no a las pensiones, porque pues antes discutíamos que por qué dan pensiones o por qué dan
recursos a programas sociales. Ahora es, ¿por qué no le incrementan? Es decir, tampoco está ahí el problema, ¿sí? El problema está en cómo resolvemos los principales problemas que aquejan a México. Cómo es el tema, y sin lugar a duda, el principal problema es la inseguridad, porque ese sí nos está desnudando como país, ¿sí? Y ahí, Pues eso. ahí fíjate que ya no hay abrazos. La política que ha seguido a Claudia en estos 100 días, ahora que se hizo el balance, no va para nada con los abrazos, al contrario, no, va con un endurecimiento. El caso este de la de la operación Enjambre, ¿no? Y todo lo que se está haciendo. Pues, o sea, parecería, ¿no? Que entonces, más que este día de tolerancia o de ver hasta dónde, cada vez va a ser más fuerte. La renovación, por ejemplo, del poder judicial y de cómo se va a dar, va a ser un elemento clave para esto. Quiénes son los que van a juzgar, cómo lo van a hacer, qué características tienen, y eso va a traer la reconfiguración de los diferentes grupos de presión en el país. Creo que ahí está la parte importante, es cierto lo que estás diciendo. Interesante. Ahora, también ¿Algún hay que, otro tema que no tenga que ver con los Estados Unidos? ¿Hay algo que les sí, preocupe o quieran comentar? a mí me parece importante comentar la postura, por ejemplo, de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que digamos que es el primer gobernador que yo he escuchado que le pone la alfombra roja a la presidenta Sheinbaum y les da prácticamente instrucciones a todos los presidentes municipales de jalar en el mismo sentido. Esto, además de, digo que está bien porque pues, hay que jalar con el gobierno, de modo, pero me parece que las formas representan un duro golpe a Movimiento Ciudadano y a lo que viene. Y está interesante saber, ustedes saben, por ejemplo, cuántas organizaciones políticas están solicitando el registro para, para ser partido político. Sí, 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 tienes razón. ¿Cuándo se vence? Son 14 y los plazos son del 8 al 31 de enero. O sea que ya este mes. Es este mes completo, faltan 11 días, doce días para ello. Pero lo Ujú. interesante es ver los nombres preliminares como partidos A ver, políticos, ¿no? ¿tienes a la mano los datos? Sí, aquí lo tengo. A ver, Fíjate, si quieres, ¿puedes que yo comparta pantalla o no? no sé cómo Sí, hacerlo, dime. que la comparta, que la Mira, comparta. ahí donde dice compartir, Ajá. dices, puedes solicitar el Varios, uso ajá, ya, compartido. ya, Ajá, ya lo hice. ya, a ver, ahí está. Ajá, Fíjense, nombre de la organización, como nombre preliminar, Transformación que Fortalece México, Movimiento Igualdad de Oportunidades, Iniciativa de Renovación Social, Partido Liberal de México, Construyendo Solidaridad y Paz, México Estratégico, Partidos Nacionalista de México, Vida, México Gente Nueva, Evolución, México Republicano, Nuevo Espacio, Partido Fuerza Federalista y Libertad Mil. ¿verdad? Ustedes Somos, pueden identificar aquí cuál es el de Eduardo Verástegui, cuál es Vida. el de Acosta Naranjo, A cuál es ver, el de Acosta Naranjo es el, a ver, es que le subiste eso. Eh, el Partido Liberal de México. no creo, ¿eh? Pero es Ah, Eduardo no de lo Libertad. sabes. Ah, estamos especulando, No, no lo entonces. sé. Yo no lo sé. Y no sé el de Verástegui, no sé, Vida, verás que es vida, ¿no? Pues está Vida, ahí. ándale, suena Verástegui es vida. Verástegui. tendría que ser, Y Verástegui estuvo en la cena de Trump del sábado. también. Pero además se dice que Trump va a financiar toda esa posibilidad. Entonces, aquí El de está, Carlos Salinas es solidaridad y paz. no creo, pero aquí está reflejado precisamente el triunfo de la estrategia de López Obrador con respecto Sí, a la oposición, la a dinamitarlo. pulverización. Pulverizada. Exactamente. Sí, Porque a esto súmale que está el PAN, está el PRI, está Movimiento Ciudadano, está Fuerza por México y no sé, todo lo demás. Vaya. Entonces, este Pero escenario también está, esto, pero esto complica también el escenario de que quién de estos
así como está pulverizado, ¿quién de estos va a tener posibilidad de lograr el Claro, Claro, objetivo, ¿no? claro, claro. claro, evidentemente. Y hay dos criterios, ustedes lo saben, o vía asambleas distritales o vía asambleas estatales. Bien, Entonces, es un dato que muy me bien, pareció relevante comentarlo para tenerlo en el escenario, muy bien, pero muy bien. Jesús Ya Manuel, ¿cuál es quítale el tu tuyo? pantalla. ¿Cuál es sí. tu partido? Digo, quítale tu pantalla ya. Voy. Dejar de compartir, ya está. Ya está. Muy Y interesante. bueno, yo les comento que esta semana se presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un informe sobre el costo de hacer política en México. Y hablan precisamente del costo financiero, ciertamente, pero también del costo reputacional, del costo en el ámbito de las desigualdades entre hombres y mujeres, para los grupos minoritarios, el costo incluso en el ámbito de las amenazas de la vida. Y está muy interesante, ¿no? Porque sí ubican, por ejemplo, las zonas donde pues se da la presencia del crimen organizado y cómo presiona a pues a los candidatos, ¿no? Y yo les decía que algo muy interesante es que yo en el informe no veía, por ejemplo, eh, el, la presión sobre los familiares, ¿sí? Y una de las anécdotas que comentaron y que tiene que ver con por ejemplo, con el asesinato del Chom, dicen que, bueno, estaban trabajando en un proyecto para América Latina y de repente dice una chica, una becaria, oigan, ella trabajaba Argentina, no encuentro los muertos. Y entonces le dice, ¿cómo que no encuentras los muertos, no? Dice, sí, es que no veo dónde están los muertos. Y decían, claro, es que en Argentina resulta impensable que los candidatos puedan ser asesinados como se da en México. Y entonces empezaron a analizar, pues, algunos países de Latinoamérica, qué es lo que ocurre con este tipo de cuestiones, lo que cuesta hacer política, no solamente en el ámbito financiero, sino en el ámbito emocional, y como les decía, en las demás dimensiones. Muy interesante el reporte. Bien. ¿Algo más? La aldea, No, pues no, no. aquí, ¿Cómo ves la nueva intentona de Felipe Velázquez? me parece que no va a llegar a buen puerto porque ya también hay tres instancias que ya no le dieron la razón. La intrapartidista, que es la Comisión de Justicia, Ujú. y la Sala Nacional. Ahora la superior Se pierde el tendrá sonido, el Beto, mismo parecer. como que te alejas del micrófono. Ay, es que me acerco, ¿no? Yo les decía que ya van tres instancias que no le dan la razón: la intrapartidista, que es la Comisión de Justicia, el Tribunal Local y, por supuesto, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora recurre a la Sala Superior. Entonces, yo creo que no tendrá éxito su impugnación y, pues, ojalá se puedan sumar al trabajo que tiene el partido por delante, porque ante la presencia de la posibilidad de tanto partido político, pues una de dos: los dirigentes actuales serán los que hagan resurgir al PAN o serán los sepultureros del partido. ¿Qué crees que esté Tal buscando cual. Felipe Velázquez con estas denuncias, Beto? Pues la verdad es que no lo sé, yo no platico con él después de la elección, pero mira, el tema está tan sencillo como esto. Impugna que dos personas votaron sin credencial de elector. Es la primera vez que nos exigen votar con credencial de elector en un consejo estatal. Para poder entrar a la sesión de consejo, tienes que acreditar que eres tú el que está en la sesión de consejo. Entonces, primero, pusieron una regla que antes no se tenía. Número dos, esa comisión de procesos electorales fue designada por Augusta Díaz de Rivera y por Marcos Castro, que apoyaban la candidatura de Felipe Velázquez. Esa misma comisión le solicita al CEN su opinión con respecto a dos temas: a un tipo que lo asaltaron y curiosamente solo le robaron la credencial de elector, y otro
que del ayuntamiento, al parecer, le retuvieron la credencial de elector. La Comisión de Procesos Nacionales les da autorización para que puedan permitirles votar a estas dos personas. Bueno, si siguiera el tribunal el criterio que siguió, por ejemplo, en mi caso, cuando presento mi impugnación de no es determinante para el resultado de la elección, dos votos no son determinantes para el resultado cuando la diferencia fueron 27 votos, ¿no? Pero también están impugnando que aparecieron dos boletas electorales. Si Augusta y Marcos Castro fueron los que pusieron a la Comisión de Procesos Electorales, ¿cómo se filtraron dos boletas o una boleta para sacarle copias? Porque además, no, yo no, nunca las vi físicamente, pero pues parecían, sí, bastante fake las boletas electorales, ¿no? Entonces, pues está claro que si se filtró una muestra de la boleta electoral, fue a partir de uno de los integrantes de la Comisión de Procesos Electorales, ¿no? Y ahora viene digamos, la lógica política. ¿A quién afectaría más que aparecieran dos boletas electorales? ¿A Felipe Velázquez, que perdió por 27, o a Mario Riestra, que ganó por 27? Pues es lógico que afectaría el triunfo de Mario Riestra, que ganó por 27, ¿no? Digo, eso me dice la lógica. Pero bueno, pues esperemos el resultado y ya veremos qué hace Felipe Velázquez. Yo Interesante. pido palabra. Fíjense que, Beto, no sé, en ese sentido, yo veo dos dimensiones. La primera, bueno, pues continuar mediáticamente posicionando este asunto, que si bien como tú lo señalas, tiene pocas posibilidades de prosperar por el cómo se dieron las cosas, el hecho de mantenerlo en los medios le sigue dando reflectores, ¿sí? Esa es una. Y la otra, bueno, veía yo algunas de los nombramientos y cómo está, y ciertamente el grupo perdedor, pues básicamente se queda sin nada, ¿no? Entonces me pregunto si esta es una manera de, pues de seguir presionando para negociar, porque las posibilidades de que se reconozcan las impugnaciones, pues son muy, muy pocas, ¿no? Por la situación de cómo se dieron las cosas, ¿no? Pero sí que se le puedan ceder ciertas posiciones con ello, para, como tú lo señalas, cerrar filas ante, pues, esta forma en que se está dando los partidos en el país, porque si no, el PAN ciertamente se debilita. Pues mira, déjame contestarte. Las posiciones ya Sí, se dieron, ya se integró sí, el Comité Directivo Estatal en la votación directa que hubo en el Consejo para elegir presidente. Y ajá. el domingo pasado, se aprobó ya la integración de la Comisión Permanente. ¿Qué puede ya negociar Felipe Velázquez estando fuera? Esa es mi Ajá, Candidaturas en el pregunta. futuro. O sea, ¿qué es lo que está sí, buscando? Candidaturas en el futuro. Pues, probablemente. hubo una intervención en el Consejo Estatal de uno de los consejeros que les dijo, oigan, pues el partido está prácticamente a punto de la extinción y ustedes peleándose aquí si deben estar adentro los del staff o no, si debe de quedar en actas esto o el otro, que si el PAN le debe dar seguimiento, el Comité Nacional, a la impugnación que está ya en la sala regional, pues claro que le tiene que dar seguimiento, pues digo que no. Entonces, yo creo que la visión se quedó corta, a menos que esté siendo presionado el buen Felipe por alguien para que mantenga la presión para desacreditar ¿O, lo o que... será que no hubo un acuerdo, Beto, o que lo hubo y no lo respetaron? No, no, evidentemente no hubo acuerdo, fue una competencia libre, libre. Y la verdad, miren, en el escenario primario, el domingo antes de la elección, se pensaba que Mario Riestra podía ganar entre 1 y 3 votos de diferencia. Ajá. Ganó por 27 votos. Entonces, algo pasó en los que estaban apoyando a Mario Riestra, ¿no? Mira, a Perdona, mí, a Felipe Ah, Velázquez. Felipe.
No, Bueno, mira, yo Felipe viendo o los al grupo que llevó a Felipe. Exactamente, exactamente. sí, mira, yo por lo que puedo ver cómo se han movido ciertas personalidades ahí, pues a mí me queda claro que hubo ofrecimientos, ¿no? La duda que tengo es si les van a cumplir las promesas, uno. Y ¿Tienes dos, idea de qué les ofrecieron para saber de qué estamos hablando? pues yo lo que pienso es puestos a futuros, candidaturas, ¿sí? Esa es una de las cuestiones. Aunque lo que dice Beto es muy interesante, ¿no? El partido pues está debilitado en estos momentos. Las posibilidades que tiene el partido son mínimas en el escenario que hay. Y creo que puede tener posibilidades el partido en la medida en que cierren filas y puedan presentarte como una opción, eh, si no homogénea, por lo menos unificada frente al electorado. Pero así Fíjate, como claro, van, fíjate, sí, Claudia. Una de las dime. propuestas que yo hice fue que Ajá, los que son pluris ahorita, que ok. en el 27 sean los que jueguen las candidaturas de mayoría relativa. ¿No les Ujú, parecería un asunto lógico? Ya el partido les dio la oportunidad de ser pluris, pues que le regresen al partido algo yendo a la calle a jugar y Es buena comentándolo ayer idea. con, con es el buena Voto por idea. esa propuesta. Yo la avalo. Y yo pondría, y que los que perdieron ahorita, las de mayoría, pues de plano, salgan del escenario y den paso a otras opciones dentro del Conmigo partido, cuentas, Claudia, yo estoy fuera. ¿sí? Porque sí, yo lo que veo es que como que se reciclan, y no lo digo solo por ti, sino en general, y no solamente en el PAN, ¿no? Lamentablemente, algo que he señalado, no se están formando los cuadros, y eso es algo que el PAN tiene que atender, Betty, tú lo sabes muy bien, el PAN tenía fortalezas en cuanto a la formación de nuevos cuadros, y ahorita no lo veo. Yo en eso es lo que estoy tratando de impulsar, que el partido ya no debe capacitar, porque solo capacita representantes de casilla y aunque estén muy bien capacitados, no van si no les paga sus 1,000 pesos. Pues, ¿para qué quieres a un tipo capacitado en la defensa electoral si no asiste a la defensa Claro, electoral el día de la elección? Yo Claro. coincido contigo, creo que el doctor Ojeda y el doctor Arrezu lo han dicho también, tienen que formarse nuevos liderazgos políticos, panistas, humanistas, para darle cara. Yo no digo que en el 27, yo creo que es para dar la lucha en 18 años. y Y ves además que el eso PAN sea tiene el posible, Beto. talento, perdón. ¿Y ves que eso sea posible, Beto? O sea, ya lo están haciendo, Pues ya, yo voy ya a dar tienen la batalla, yo tengo construido. una propuesta ya presentada con Mario Riestra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sí es posible si el partido se apuesta a formar nuevos cuadros, a formar políticamente. Es tristísimo ver que en el Partido de Acción Nacional alguien diga, como dijo don Manuel Gómez Morín, solo está derrotado aquel que está dejado de luchar. No, pues eso no lo dijo Manuel Gómez Morín, eso lo dijo Manuel Cloutier, o que no sepan cuándo se fundó el Oye, partido. ¿estos nuevos cuadros serán congruentes con la reaparición del morenovallismo? No, lo he comentado yo, no, el morenovallismo ya no está aquí. Hay gente que Yo estuvo creo en un que sí. momento determinado ahí. Yo no creo eso. Al final del día, eh, cuando es como si dijéramos, el villismo vuelve a aparecer en México porque el tataranieto de Pancho Villa pues estuvo por acá presente. No, bueno, la política es tiempo, espacio y circunstancia. El morenovallismo estuvo en su tiempo, en un espacio determinado y en una circunstancia. Hoy no existe No, esa, ¿cómo esa. no? Están en la 4T todos. Ah, bueno, No, no puedo. entonces habrá que decir que el morenovallismo está en la 4T. Habría que ver dónde está, pero En fin, Muy bien. Pues señores, se prolongó el programa, pero estuvo bueno. Si alguien tiene tiempo de comentar mañana, pasado mañana, el tema de Trump, los anuncios, etcétera, bienvenidos con el nuevo formato. Ya no nos sujetamos Beatriz, a un solo programa de tal hora, sino estoy metiendo a veces tres programas, tres entrevistas en un solo día. Y bueno, pues estamos dándole un nuevo enfoque a esto para defendernos de los ataques que vienen desde
Ay, sí. Ante las propuestas que hay de otros medios, pues también nosotros hay que meter nuestro granito de arena. Muy bien. Hoy es domingo de NFL también. Bueno, eso no me interesa. Es- Doctora Claudia Ramón Pérez, muchas gracias. Don Humberto Aguilar Coronado, muchas gracias. Doctor José Ojeda Bustamante, Adiós. muchas gracias. Doctor Excelente Ignacio semana. Arbezú, Feliz Blue Monday. muchísimas Estamos el gracias. lunes. Gracias, señores. Buen día. Buen día.